Hola muchachos, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar con respecto a... Veamos el temario. ¿Qué nos va a decir? Mire, bombillita. Le vamos a poner a este. Bombillita. ¿Qué nos dice? Ah, algo interesante. Diferencia entre razón y fracción. ¿Se dan cuenta? Diferencia entre razón y fracción. Mire. ¿Será que en algunas ocasiones se tiende a confundir? No sé. Lo veremos. ¿Y qué más nos tiene bombillita? Dice, dividir un segmento en una razón dada en forma analítica. Fíjese bien, en forma analítica. Bien, vamos, analicemos la diferencia entre razón y fracción. Ya, eso es lo primero. Para tal efecto, tenemos que tener claro qué es una fracción. De acuerdo al concepto, dice que la fracción es un cociente o cociente, son sinónimos, ¿ah?, entre dos cantidades, de manera tal de que sean números enteros. Y además, que el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Cómo la ves? Entonces, están comprometidos los números enteros cuando hablamos de una fracción. O también, forma más moderna, no es tan moderna porque esta cosa es antigua, ¿eh? Le crearon el nombre del conjunto de los racionales. Así, ya, pero es antigua la cosa. Y más atrás, muchos años más atrás, estos numeritos, ¿eh?, le llamaban los números quebrados. Fíjate. Bueno, por ahí la enciclopedia Quillet, que si alguien tiene alguna por ahí de su abuelo, sí, que a veces son colecciones, en esa enciclopedia aparece así. Bueno, fíjese usted, una fracción es un cociente entre dos números enteros. La exigencia es que el denominador sea distinto de cero. Bien. Si tenemos una fracción o un racional, se van a distinguir dos partes. Lo que se llama numerador y denominador. Aquí el estudiante tiene que tomar cartas del asunto para poder tener claro quién es el numerador, quién es el denominador y cuál es la función que ellos tienen. Ese es el problema. Veamos. ¿Qué se dice del denominador? El denominador indica, fíjense ustedes, indica el número de partes que debe, el número de partes iguales, eso es importante, el número de partes iguales que debe dividirse el entero. Si nosotros decimos, el denominador indica el número de partes que debe dividirse el entero. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir un entero, supongamos que tengo 1.000 pesos. Para hacerlo chiquitito, 1.000 pesos. Y quiero dividirlo en 4 partes. Los 1.000 pesos me indican el entero. El denominador es 4. Y debo dividirlo en 4 partes. Listo. La primera parte 100. La segunda parte 200. La tercera parte 300.
100, 200, 300, ¿cierto? 100, 200, 300. Ya tengo 600. Y la última parte, 400. ¿Está dividido en 4 partes? No, no es así. En 4 partes iguales. Si yo quiero dividir 1000 pesos en 4 partes iguales, cada parte serían 250, 250, 250 y 250. 4 partes iguales. Fíjese bien, el concepto de iguales. Iguales, no se olvide. Bien. Numerador. Indica el número de partes que deben ser consideradas después de la división. ¿Me fija? Bueno, veamos qué forma tiene esta fracción. Aprovechando la pizarrita. Esa es la forma de la fracción. Así está construida la fracción, de esa manera. Entonces, aquí le vamos a indicar quién es ese número. Ese número se llama numerador. Y este otro número que está aquí se va a llamar denominador. Eso es lo que el estudiante debe tener claro. La ubicación de estas partes y cómo interpretarlas. Ya. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a decir, representar, fíjese bien, 2/3. Está escrito en palabras. Simbólicamente se escribe así. 2/3. 2/3. 2/3. Pero se acostumbra generalmente 2 partido por 3. ¿Qué significa partido? No sé. En este caso, 2/3 significa que el 2 va a ser dividido en 3 partes iguales. Bueno, veamos cómo lo hacemos. ¿Qué significa 2/3? 2/3 significa, el denominador es 3. De acuerdo a la definición, el entero debe ser dividido en 3 partes iguales. ¿Está claro? Aquí tengo el entero. Luego vamos a dividirlo en 3 partes iguales. Ahí tengo 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Cada parte se llama 1/3. 1/3, 1/3 y 1/3. Ahora voy a interpretar qué significa el numerador. El numerador es 2. Significa que después de haber realizado la división del entero, debo considerar 2 partes de ella. Eso significa, esa que están ahí, 2. Y eso va a representarme 2/3. ¿Cómo la ven? Elegante, elegante, ¿no? Elegante. Bueno, si alguno de las personas que se encuentren con este video y lo comparten con sus hijos, o los hijos lo comparten con sus papás, véanlo, aprendan, vayan recordando cosas. Bueno, tenemos claro lo que es la fracción. Pensemos ahora qué es la razón. La razón es un vínculo entre 2 magnitudes que son comparables entre sí. O podríamos decir que la razón es un cociente entre 2 cantidades homogéneas. Cuidado ahí, homogénea.
Yo puedo comparar metros con kilómetros. Pero, si está en una razón, están en distinta medida. Tengo que dejarla en una misma. O lo dejo en metros o lo dejo en kilómetros. Esa es la razón. Bueno, también esta es la razón. Se utiliza mucho en la confección de planos. De planos. De mapas. Es lo que se llama generalmente escalas. Se dice, la escala 1 es a 100. ¿Se fija? 1 es a 100. Y cuando hablamos de 1 es a 100, quiere decir de que 1 centímetro que existe en el papel, en la parte real, va a significar 100 centímetros. Y 100 centímetros significaría 1 metro. ¿Se fija? 1 centímetro es a 1 metro. Bueno, no las puedo comparar porque están en distintas medidas, pero si coloco 1 es a 100, están en la misma medida. ¿Se fija? En toda razón se distinguen dos partes: antecedente y consecuente. Ya partimos ya en cosas distintas, porque en el otro lado era numerador, denominador, y aquí antecedente y consecuente. Cosa curiosa, muy similar la escritura, la simbología, pero significan cosas distintas. Ya veremos. Mire, aquí está lo que es el antecedente y luego el consecuente. Puede aparecer anotado de esa forma. Una razón. Puede que también aparezca denotada o anotada o escrita de esta otra manera. En ambos casos se va a decir A es a B. Los dos puntos se leen es A. La rayita que aparece aquí se va a leer es A. Bueno, hasta aquí el estudiante dirá, es la misma cuestión. El mismo cura vestido de otra forma no trae sotana. Y el otro llevaba sotana. No es así, no es así, no es así. Veámoslo, mire. Aprovechemos la pizarra. Pongámoslo un ejemplo. Y para ser más odioso en esta cuestión, mire. Analizar gráficamente la razón 2 es a 3. Date. ¿No te decía yo que el mismo cura pero sin sotana? No, espere poquito. Mire, 2 es a 3. Esa es la razón. Vamos a analizarla gráficamente. ¿Qué significa? Mire, supongamos... el medio garrote. No es garrote. Esta es una viga. Supongamos que sea una viga. Puede ser una viga de madera, de metal, que vamos a colocar en alguna parte para sostener algún, no sé, podría ser un puente o una plancha que va a firmar, o una pared se va a sostener. Entonces, para que no haga fuerza, esto está aquí contra la pared, ahí, aquí podríamos colocar la pared acá, entonces ahí, o bien aquí podríamos atravesar una otra viga que vaya a sostener un segundo piso, no sé, pero la idea es esa. Entonces, queremos ubicar un lugar exacto donde poner un soporte para que esta viga no se quiebre.
no se doble, sea más fuerte. Entonces, de acuerdo al estudio de los ingenieros, calcularon y dijeron, mire, ¿sabe qué? Vamos a poner los extremos a esta viga. Entonces, aquí marcaron un extremo. En donde en esa parte van a atravesar seguramente un perno. ¿Ves? Le van a colocar un perno que da una tornilla al otro lado. Y ese van a llamar el punto A. Y el otro extremo, que está por acá abajo, ¿ya? Ahí, abajo, va a estar el otro extremo que sería B. ¿Se fija? Ahí, B. Bueno, entre A y B yo quiero ubicar un punto que esté en esta razón. 2 es a 3. Miren lo que se hace. Se suma el antecedente y el consecuente. En este caso, 2 más 3. Qué difícil. 5. Tomamos una guía. ¿Se fija? Una guía que tenga 5 partes iguales. Ya es diferente a la fracción. Ahí está. Sumamos aquí. 2 más 3, 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguales. Y a partir de esa guía vamos a trazar. Vamos a trazar una recta al primer punto, ¿cierto? Donde está el primer perno que vamos a colocar. Y con respecto a esa vamos a trazar paralelas que vayan pasando por estos puntos. ¿Se fijan? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es lógico que esta magnitud que hay aquí es totalmente distinta a la magnitud que hay entre ese valor y este. Ahora vamos a marcar los puntos ahí y vamos a tener, ese es 1, ¿sí? Esa medida es totalmente distinta a esta medida. Bueno, ahí estaría el punto P. ¿Se fija? Entonces tendríamos esa otra y la última. Bueno, lógicamente que ya aquí dejó de ser totalmente distinto. Totalmente distinto. Porque suponiendo, yo hice un dibujo más o menos que para entender la idea, pero esto estuviera medido en centímetros esta guía. Y aquí está dado en decímetros. ¿Sabías? Esto son 5 centímetros. Y aquí 5 decímetros. Son cosas distintas. 5 centímetros. 5 decímetros. Por lo tanto, desde este punto a ese punto, voy a tener, ¿se fija? Ahí voy a tener 2 veces esa medida, 2 veces la otra medida. Se van a cancelar y al final me va a quedar un número, un escalar. Que ahora eso va a significar 2. Ahí lo tengo. 2. Y desde P a B va a existir el otro número que sería, en este caso, 3. ¿Qué? No es igual que la fracción. Ya. Ahora vamos a terminar esta cuestión, socio. Borre la rayita, por favor, porque no tengo dónde escribir. Borre. Gracias. Ya. Entonces ahora, por tanto, mire. AP. Esa PB. Ahí tengo la razón. A ver. Como 2 es a 3. Esta es la razón que yo estoy anotándola aquí. 2 es a 3. Ahí está. Ahí está. Y esta es una razón. Después más adelante, por ahí, en alguna parte lo vamos a ver. Esa es una razón, otra razón. Son iguales, por lo tanto se forma una proporción. ¿Qué?
¿Ven? Pero esto pasaría después, como está medido, se cancelan las unidades medidas y me va a quedar un número. Pero la interpretación es totalmente distinta. Claro, bien, espero que si usted lo vuelve a repetir, se va a dar cuenta. Veamos ahora en la forma analítica. Tenemos dos puntos. Dice, dado los puntos P, X1 y 1 y el punto Q, X2 y 2. Lógicamente que así como está dado estos puntos, como están dados, deberían estar en un plano. ¿Eh? En un plano XY. Vamos a tratar. Ahí está. ¿Eh? Este es el eje X, le pusimos ahí, y aquí tendríamos el eje Y. ¿Ya? Vamos a tratar de representar el punto P, que en este caso sería, aquí levantamos una perpendicular, ¿ya? Una perpendicular al eje X, y le ponemos X1. Luego trazamos una perpendicular al eje Y, que estaríamos aquí, y le vamos a colocar, en este caso, el I1. Donde se intersectan estas dos rectas estaría el punto P, que vendría a ser ese, y ahí tendríamos el punto P, X1 y 1. ¿Cómo la vieron? Extraordinario. Ahora, hacemos lo mismo con el punto Q. Aquí vamos a trazar, levantar una perpendicular, va a ser X2. Luego desde aquí trazamos una perpendicular al eje Y, le ponemos I2, en donde se intersectan estas dos rectas estaría el punto ahí. ¿Se fija? Eso es el punto. Y ese pasaría a ser el punto X2 y 2. Bueno, ¿qué podemos hacer con dos puntos del plano? Lo que hemos aprendido, lo único que hemos aprendido hasta aquí, que si tenemos dos puntos del plano, por esos dos puntos va a pasar una y solamente una línea recta. Veamos. Ah, qué bueno. ¿Sí? Tercera me quedó. Ahí está. Exacto. Veamos ahora. Vamos a darnos un punto R. Como vamos a dividir el segmento PQ, entonces este punto R va a estar en cualquier parte de este segmento. Por eso que dice RX, Y. No lo conozco. En cambio, en estos otros casos del punto P y del punto Q, fíjense que las coordenadas tienen su índice, porque se conocen. Es una cosa muy importante que a uno nunca, a veces no le dicen. No le dicen. ¿Ya? Entonces, vamos a representar, supongamos que aquí está el X. ¿Ya? De aquí trazamos una perpendicular al eje Y y colocamos el Y. Luego, donde se intersectan estas dos rectas, estaría el punto R. Ahora vamos a prolongar esta recta y se van a dar cuenta que se van a formar algunos triángulos aquí. ¿Ya? En este caso va a ser ahí. Ese triángulo PAQ, ahí vamos a colocar el A. Luego el triángulo PBR, ahí está. La idea es que se nos forman dos triángulos rectángulos. Son importantes. Estos triángulos rectángulos, de acuerdo a la geometría plana, son semejantes. Y dice por ahí, dentro de sus contextos, dice que dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Aquí hay un ángulo que es común, el ángulo QPA y el ángulo RPV, común, son iguales. Y el otro vendría a ser el que está aquí, que es el ángulo recto que mide 90 grados, por lo tanto
ya tienen dos ángulos iguales, por lo tanto los triángulos son semejantes. Ahora, ¿qué tiene de bueno que sean semejantes? En este caso, es que también de la geometría plana dice que si dos triángulos son semejantes, forman segmentos proporcionales. Ah, ya. O sea, los lados son proporcionales. ¿Ve? Pero más todavía. Mire, aquí, por ejemplo, podemos pensar, esta es una recta. Esta es otra recta. ¿Está bien? Y estas son paralelas. Entonces son dos rectas cortadas por paralelas. O sea, en este caso esas se llaman transversales. Y ahí hay un teorema llamado el teorema de Tales. Que si a dos transversales se les trazan paralelas, entonces forman segmentos proporcionales. Bien, veamos. Aplicando eso, vamos. Se nos perdió la figura. No, si la traemos. Ahí está. Ahí está la figurita. ¿Se fija? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso sería ver, porque nos tienen que dar la razón. Entonces, PR es a RQ. Esa es la razón R. Esa va a ser la razón dada. Y fijémonos aquí, por ejemplo, en este. Vamos a decir que BP es a BA, como PR es a RQ. ¿Ves? De acuerdo a Tales. ¿Ya? Podemos concluir que BP es a AB, como PR es a RQ. Pero ¿quién es BP? BP es ese segmento. Y ese segmento es el X menos el X1. ¿Y quién es AB? AB es el segmento X2 menos X. Y el PR, esa RQ, es la razón, R. O sea, nos queda así. ¿Qué hay aquí ahora? Nosotros conocemos el X1, conocemos el X2, conocemos la razón. Que aquí en este caso esta razón ya, porque aquí está medido en un sistema, en el mismo sistema las unidades se cancelan y me queda un escalar. Entonces, esto que está aquí es una ecuación. ¿Cuál es el objetivo? Es despejar el X. Veamos. Trasladamos el X2 menos X multiplicando al R. Ahí está. Aquí efectuamos la multiplicación. Nos quedaría así. Reunimos las cantidades que contienen la incógnita en un solo miembro, que en este caso podríamos hacerlo acá en el primer miembro. Este lo trasladamos, quedaría aquí. Este se traslada, queda aquí. Bueno, como el objetivo es despejar X, entonces aquí puedo factorizar por X. Me quedaría X factor de 1 más R. Aquí ahora igual a Rx2 más X1. Y luego voy a tener, como este está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. O podríamos multiplicar por el inverso multiplicativo del 1 más R. Bueno, acuérdense que el R dijimos que era un escalar. Por lo tanto, por eso que va aquí la condición de que el R tiene que ser distinto de menos 1, para que no se produzca aquí un 0. Claro. ¿Ve? Ya tengo el X. Bueno. Ya. ¿Se fijó? Es bueno hacer esto. Porque para que a uno no le digan, ¡ay, aquí la magia! Y ¡fa! Toma, ahí tenéis la fórmula. No, esa cuestión no. O sea, vamos a convertirnos en un libreto de pura fórmula. Fórmula. No. Usted ya lo aprendió. Y si usted está estudiando para ser profesor,
¡Qué bueno! Aprenda. Mire. Ahora, esto que está aquí, vamos a traer el ayudante. Borre, 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 borre. Oye, hizo toda la cuestión y para aquí, para borrarla. Tranquilo, calmado. Ahí lo vamos a colocar el último resultado. ¿Te fijas? Ahora vamos a entrar en la otra etapa, porque ahora aquí, esta vendría a ser una transversal, esta vendría a ser la otra transversal y estas son las paralelas. Entonces vamos a decir que, aquí tenemos unos puntitos importantes, le vamos a colocar su valor o puntitos respectivos. Ese sería el punto C, el D y el E. Bien, y formemos esta proporción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, ahí está. DE es a CD o DC. ¿Se fija? Como PR es a RQ. PR es a RQ. Fíjese bien. PR es a RQ. Es R. Y DE, ¿qué es lo que es? Es este segmento. Por lo tanto, va a ser el I menos el I1. ¿Y quién es el CD? I2 menos el I. Ahí estamos. ¿Ve? Bueno, la idea es la misma a la anterior. Usted lo podía practicar, tomar una hojita, un lapicito y empieza a hacer toda la ecuación, por despejar el I. Y al despejar el I vamos a llegar a ese valor. Fíjese qué importante. Aquí RI2 más I1. RX2 más X1. Mire cómo se toma esta cosa. Ya. Veamos. Entonces, que ya tenemos esto, vamos a meter en un teorema, si eso fue lo que se hizo. Mire. Dice, si los extremos de un segmento son los puntos P, X1 y 1 y Q, X2 y 2, las coordenadas de un punto R, X, Y que divide a este segmento en la razón R por espacio, lo anoté así, PR es a RQ, son X es igual a RX2 más X1 sobre 1 más R. El R distinto de menos 1. Y el I sería RI2 más I1 sobre 1 más R. El R distinto de menos 1. ¿Se ve? Ay, ay, ay. Ahí las tenemos. Bueno, pongámosle un ejemplo. Dice, los extremos de un segmento son los puntos P 2,1 y Q 8,6. Determine las coordenadas de un punto tal que divide al segmento en la razón 1 es a 2. Veamos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, solución, apliquemos el teorema, se refiere a este. Si aplicamos el teorema, aquí tenemos espacio, veamos. Vamos a calcular la abscisa. Y esa nos dice que sería X es igual a Rx2 más X1 sobre 1 más R. El R, ya aquí el R pasó a ser un escalar. Entonces tendríamos un medio multiplicado por el X2. El X2 sería 8 más el X1, 2. Partido por 1 más un medio. Se puede simplificar estas dos que están aquí, me quedaría 4 más 2 sería 6. Se puede sumar esto, entonces al sumar me va a quedar 2 por 1, 2 más 1, 3, sería 3 medios. ¿Veis? Una suma fácil. O el entero lo transformo a medios, 2 medios, más un medio, 3 medios.
Ahora tengo una división, este 2 que está aquí va a pasar a multiplicar al 6, o bien, bueno, y después lo simplifico con el 3, resultado 4. Porque 2 por 6, 12 dividido entre 4. O sea que la abscisa vale 4. Bueno, de la misma manera vamos a calcular la ordenada. Entonces, traemos esto que dice el teorema, ahí está, y nos quedaría 1 medio por 6 más 1 sobre 1 más 1 medio. Y tendríamos 4, arriba nos queda 4 porque es 2 y el 6 se simplifica, me va a dar 3, más 1, 4. La suma de estos dos son 3 medios, el 2 pasa a multiplicar aquí al 4, entonces me quedaría 8 tercios. ¿Ven? Y por tanto, el punto que divide el segmento es R 4,8 tercios. Ahí estamos. Aquí vendría como una pequeña observación. Dice, si la razón es 1 es a 1, entonces podemos obtener el punto medio de un segmento. Así, en este caso la razón vale 1. 1 es a 1, al hacer la división me quedaría 1. Y se puede enunciar este corolario. Corolario, qué nombre más raro. No, se dice que el corolario es un teorema más pequeño, pero que se desprende de uno más general, en el caso del anterior. Entonces tendríamos corolario. Diría, si los extremos de un segmento son los puntos P, X1 y 1 y Q, X2 y 2, las coordenadas del punto medio son, dale, ahí está, X2 más X1 sobre 2 y 2 más Y1 sobre 2. Esas son las coordenadas del punto medio. ¿Te fijas? Que cuando estuvimos allá en la enseñanza media, el profesor dijo, bueno, calculemos el punto medio, este viene dado por esta fórmula, ¡plas! Se la plantificó ahí. Y ahí te dijo, ¿y de dónde sale esa cuestión? Por fórmula. Oh, ¿te fijas? Diferencia, la elegancia. Y entonces, si usted es profesor, ¿ya? O está yendo para allá, cuando haga estas cosas, sus alumnos se van a quedar, ¿sabe? Y le aconsejo, no lleve esas hojas amarillas, todas chuñentas para hacer la clase, porque los alumnos se fijan en todo, se fijan. Sí, míreme cómo estoy. Cuando vean esta cuestión me van a decir, uy, que está viejo el profe. Parece viejo pascuero. Ay, se dejó pelo largo, nunca andaba así. Esta es la pandemia, porque no puedo salir a cortarme el pelo, viejo. ¿Qué querés que le haga? Estoy así. Bueno, pero no importa. Pero estoy sanito. Ya. Entonces, para ver esta cosa, lo vamos a encerrar ahí y póngale un ejemplito. Mire. Determine el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos A, 3,4 y B, 9,6. Vamos a la solución. Sea P el punto medio. Entonces, P va a ser, mire, ¿cómo lo pusimos? X1 más X2 sobre 2 y 1 más Y2 sobre 2. Ahí está, las coordenadas del punto medio. Y ahora reemplacemos. Mire, el X1 va a ser 3. El X2 es 9. 9 más 3, ahí me quedaría arriba, sobre 2. Después el I1 va a ser 4. Y el I2 va a ser 6. Y entonces tendríamos 3 más 9, ¿cuánto es? 12. Dividido en 2, 6. 4 más 6, 10. Dividido en 2, 5. Para comprobar, en este caso el punto medio sería 6,5, pero para comprobar el punto, que el punto P 6,5 es el punto medio del segmento, debemos determinar si, acuérdense, AP tiene que ser igual a PB, porque está justamente en la mitad.
¿Cómo comprobamos eso? Distancia entre dos puntos. Eso es lo primero que vimos. Veamos. Calculemos la distancia entre el A y el P. Acuérdense que era esta. Para calcular la distancia entre dos puntos. Ya. El A vale 3,4 y el P vale 6,5. Reemplacemos. Entonces tendríamos aquí x2, 6. El x1, 3. Ahí, 6 menos 3. El i2, 5. El i1, 4. 5 menos 4. Ya, facilito. 6 menos 3, 3. 5 menos 4, 1. Y 3 al cuadrado. Cuidado aquí, que aquí donde fallan algunos, cuidado. Pues, 3 al cuadrado, 6. No. Es 3 por 3, 9. Entonces, 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, me quedaría 10. Bien. La distancia que hay entre el A y el P, punto A y el punto P, es la raíz cuadrada de 10. Bueno, pero aquí no nos interesa sacar la raíz cuadrada. No nos interesa sacar en este momento. Veamos qué pasa por el otro lado. Aquí vamos a demarcar y veamos la distancia que hay entre el punto P y B. Es esa. Entonces el punto P sería 6,5. Es ese. Y el B, 9,6. Hagamos los reemplazos respectivos. Aquí tendríamos, ándate cabrito, el x2, 9. Ahí está. El x1, 6. Fantástico. El i2, 6. Ahí está. Y el i1, 5. Y, ya nos dimos cuenta. Nos dio igual, ¿ves? Ahí está. Mire. La otra cuestión es el modo. 3 al cuadrado. No hay que poner 6 y después que le llegue. No, tan distinto. No. 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, 10. Ahí está. 9 más 1, 10. Conclusión. El AP es igual al PB y es igual a la raíz cuadrada de 10. Son iguales. ¿Cómo la ves? Bien. ¡Qué elegancia! ¿Se fija? ¡Qué elegancia! Vea el completo. Sea perseverante. Bueno. Yo sé que este es un poquito cansador, pero ya llegamos hasta este punto. En nuestra oportunidad veremos otras cosas, pero mire, yo estoy seguro, así como se han dado las cosas, va a ser muy difícil volver a clase este año. Aparte de eso, así como están las situaciones, van a aparecer un montón de cosas, como por ejemplo, estas famosas becas para personas que realmente han padecido y no tienen los recursos como para, y puedan postular. Bueno, de repente a lo mejor, así como están las cosas, no, si a mí me tienen que pasar y yo tengo que aprobar. ¿Está bien? Ya, que lo aprueben. Que se vaya a la universidad el próximo año, perfecto. Llega la vacuna, nos vacunamos, entramos a la universidad, estamos en la universidad, y ya empezamos a ver cuestiones que después ustedes dicen, si no nos enseñaron esto, teníamos clases online. No, usted dice, si es un viejo que hacía una clase, la subía al internet, yo estuve mirando, interesante, y aquí aparece. Si se gana una beca, tiene que mantenerla. Esta es la opción, esta es la oportunidad, esto le va a abrir puertas. Bueno, nos veremos en una próxima, jóvenes.